Martes 9 de mayo. Buenos días. Las 7:01 de la mañana. Voy a comenzar con dos positivas. Dos buenas. No embargarle el día a la gente. Hoy hay una reunión de universidades que están trabajando en proyectos para tratar de solucionar el problemazo del sargazo. Ay, suena bien, te salió Sí, un las verso. universidades están en eso, incluso el gobierno dijo que dispone de $1 millón para apoyar esos proyectos. Entonces, INTEC, la UAS, varias universidades, incluso la UAS llevará hoy a una reunión que hay varias soluciones, varios proyectos que sirven hasta para remedio. Y no es relajo, hay una de las propuestas de la UAS, hay varias propuestas de la UAS. INTEC también tiene las suyas. Eso es un dolor de cabeza porque no hay recursos tecnológicos para impedir el sargazo. De todas maneras, es el gran reto que tiene el turismo dominicano. Ayer mencionaba Héctor Marte un artículo de Andy Dawari en El Caribe. Lo vi hoy en otros periódicos reproducido por el sector turístico porque es importante. Y decía Andy en su artículo que es el mayor reto que tiene el turismo dominicano, que pudo salir bien del COVID, de todas esas cosas, pero ahora el sargazo. Y plantea un dilema. El sargazo llega por el este y por el sur. No llega por el Atlántico, por la costa norte. ¿Habrá posibilidad del turista que quiera darse un baño sin sargazo que lo trasladen a la costa norte? Porque la costa norte no está en capacidad, no tiene la infraestructura, la disposición hotelera y de habitaciones para absorber una demanda grande y fuerte del turismo. Pero ahí está la idea. Nada más ataca por el este y por el sur, pero en el Atlántico no. ¿Se podrá vender la costa norte sin sargazo? ¿O podrán las hoteleras, entre ellas, o las que tengan hotel en el este y en la costa norte, plantear esa oferta mientras tanto? Pero lo positivo es que las universidades están trabajando. Hay una amplísima entrevista hoy en El Caribe con el encargado de estos proyectos del INTEC, que habla de qué han venido haciendo. También habla la UAS, que detalla como 8 proyectos, 9. Pero yo digo que tiene hasta para remedio, para medicina. La UAS llevará varias propuestas y ojalá que se avance técnicamente en lo de sargazo. La segunda positiva es que por aquí anda la gente del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Una visita que siempre resulta odiosa en cualquier parte del mundo, principalmente para nosotros. Pero en los últimos años el fondo lo que viene es a echar un vistazo cómo marcha la economía. En aquellos países que ellos han tenido empréstitos, ellos le dan seguimiento, aunque no tengamos cuentas pendientes, aunque creo que hay una cuentecita ahí, un menudito con lo de la pandemia, que hubo unos recursos. Pero el fondo está aquí, ustedes lo verán todos los días reuniéndose con todos los sectores. Ayer se reunió con el gobernador del Banco Central y esto es lo que quiero destacar. ¿Qué dijo el representante principal del fondo ayer en esa reunión con el Banco Central? Que la economía dominicana es la más dinámica de las últimas 2 décadas, de 20 años en América Latina. Dinámica y resiliente. A mí no me gusta esa palabrita, pero se usa mucho. ¿Y gracias a qué, dice el Fondo Monetario, la economía dominicana es la más dinámica en 20 años? Gracias a la implementación de una buena política monetaria, un sistema financiero robusto y unos sólidos fundamentos macroeconómicos. Estamos bien y creo que mejorando. Este año tal vez no crezcamos más del 5%, pero no habrá descalabro. Hay factores que nos están ayudando y vamos mejor. Incluso Estados Unidos la semana pasada sigue aumentando la tasa de política monetaria, 0.25. Europa tampoco ha dado pie con bola. Suben la tasa, no baja la inflación y aquí la tasa está en pausa de hace más de 4 meses y la inflación ha cedido en algo. Bien, 2 positivas. A ver qué hacemos con el sargazo, eso. Y la presencia en el país del Fondo Monetario Internacional con un piropo con el que se puede coger fiado. La economía dominicana, la más dinámica y resiliente en 2 décadas en América Latina. Buenos días a Catherine, buenos días a Héctor Marte. Buen día. 2 noticias positivas. Es bueno para comenzar.
Me toca comentar una no tan positiva. No tan halagüeña. Sí, porque nosotros ayer le dedicamos un tiempo ayer en la mañana, o sea, al inicio del programa, a las declaraciones no, a esas amenazas que había dado la funcionaria de salud pública, encargada de salud pública en la provincia de Barahona, suspendida ahora. Y uno lo ve como algo episódico, como una excepción dentro de las reglas. Y sí, entiendo que es así, pero lo que me llama la atención y me sorprende de manera negativa es que surjan voces defendiendo esta actitud. Por más meritoria que sea la señora, que no la conozco, como dirigente política, que me imagino que debe serlo, como funcionaria quizá también es muy buena, pienso que esta actitud que ella ha tomado, esta acción, debe ser criticada y no debería ser motivo de que dirigentes la defiendan, porque lo que están diciendo es que esta es un proceder normal, o sea, están normalizando una acción que incluso muchos años atrás ya era censurable y era más aceptada cuando los 80 en los gobiernos de Balaguer quizá eran digamos que una forma de proceder más o menos normal de los funcionarios, pero ya eso es un estilo que está mandado a guardar. Ayer vi una declaración del director provincial del PRM defendiendo a esta funcionaria. También vi un tuit de un ex diputado, el amigo Jorge Frías, que dice que no puede quedarse callado ante esa suspensión. Dice, no comparto que suspendan a esta compañera, porque desea que una actividad del PRM se realice con esplendor. A lo mejor le tienen su notica de voz guardada también. Mi solidaridad. Entonces dice, con déjame yo, como quien dice, picar adelante. Evita. Yo entiendo que es un dirigente, en caso que estoy mencionando, de la vieja guardia, y quizá ve esto como normal, pero estas son cosas que cada vez hay que ir dejando atrás. Ayer vi unas declaraciones muy buenas de José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, que estaba en el programa de Yanesi. No, porque no me lució una censura rutinaria por salir del paso, porque le toca como presidente del PRM, sino que sentí que era parte de su pensamiento. Y de hecho tiene que serlo porque estamos hablando de un dirigente joven, claro, de edad, y que tiene que impregnarle ese nuevo estilo que se necesita a la política. O sea que me sorprende negativamente que surjan defensas. Tiene que haber autocrítica en este caso. Y que se le reconozcan los méritos a esta señora. Debe ser una señora muy meritoria porque ha llegado a un puesto de mucha importancia. Ella es, como quien dice, la ministra de Salud en su provincia, o sea, en esa demarcación. Pero sigue siendo muy criticable esta acción y peor la defensa que se le ha hecho. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Los tiempos han cambiado, señores. Y aunque el espíritu de Trujillito lo tenemos muchos, yo me incluyo porque todo el mundo peca de eso en algún momento, ¿no? Hay que amarrar al Trujillo que todos llevamos dentro. Que no salga. Ese efecto autoritario tiene que ser amarrado, corregido. Un momentico, aguántate aquí, que es que estamos en democracia, que es que yo sé que hay condiciones que te dicen, oye, vamos a tratar de llevar a los compañeros. Es más, no se le puede criticar a ningún dirigente de una organización político-partidaria que inste a sus compañeros a que acudan a una actividad masiva. Al contrario, eso es parte del trabajo. Y ayer nosotros tuvimos la oportunidad de llamar a la doctora Telma. Y cuando la llamamos, ella dijo, yo no quiero hablar, no me voy a referir a eso, no me siento en condiciones para hablar. Ella fue llamada al Ministerio de Salud Pública, me imagino que allí fue informada sobre su suspensión. Ayer nos quedamos aquí un ratico conversando sobre ese particular y el flaco con su agudeza particular decía, la suspensión, sí, la suspenden del cargo, pero sigue cobrando. Y si no cobra, pues si la terminan de sacar, meten a 2 o 3 más. Y tiene razón,
porque eso es parte del descreimiento de la gente en la política y en la forma habitual de hacer las cosas. La doctora Telma decía que ella lo que sí había sido, ella dijo, yo no puedo hablar, no estoy en condiciones para hablar, pero lo que yo sí he sido es fiel y trabajadora. Bueno, pues ahí están, así están las cosas. Lástima, insisto, en que una actividad que se supone reuniera a las mujeres en su voluntad partidaria, pues terminara teniendo este desenlace, este comentario permanente. Compañeros, el tema del sargazo sí preocupa y preocupa mucho. Y preocupa porque además se sabe, según especialistas, que esas acumulaciones van a continuar incrementándose en el país. En materia climática, yo tengo también por decirles una información que está recogida hoy en BBC, en la BBC de Londres. Es un artículo de Nicholas Leak, que es investigador postdoctoral en ciencia del clima de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. ¿Qué dice este señor Nicholas Leak? Está advirtiendo sobre olas de calor estadísticamente inverosímiles que pueden ocurrir en cualquier parte de la Tierra. Habla del máximo histórico que se ha registrado hasta ahora y que ocurrió en Canadá el año pasado y que sobrepasó los 46 grados. Pero presten atención a los países a los que él está señalando dentro de una investigación como países en donde habitualmente no se tienen estos récords históricos de calor, pero que sí van a estar, según esta investigación, en el ojo del huracán o en el ojo del calor. Ahí está Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Dice, tienen riesgo de sufrir un gran salto en temperatura, ya que los récords actuales están bastante por debajo del máximo estadístico. Y cuando yo leo a esos países, compañeros, yo no sé ustedes, pero yo lo veo en cuanto al tema del globo, ¿no? Estamos aproximadamente en la misma latitud, así que habría que revisar esa investigación. Saludos a los amigos de Medio Ambiente si nos están viendo, aunque ellos dicen que todavía no tienen, que no es momento para venir al programa. Saludos a Panqui, Panqui Corsino, que está ahí ahora, brincó del Ministerio Público para allá. Y Panqui dice que no es tiempo todavía, bueno, que no es momento de que el ministro de Medio Ambiente venga. Yo creo que está más que justificada la asistencia del ministro de Medio Ambiente cuando hay preocupación sobre el tema del sargazo, sobre el tema del calor, de la sequía, de la devastación de áreas protegidas, el caso de los haitíes. Escuchaban estos días a Altagracia Salazar, que decían, sobrevolé los haitíes, y ahí se siguen dando prácticas de conoquismo, se siguen dando prácticas de deforestación y devastación de esa área protegida tan importante para el equilibrio, del ecosistema. Nada, saludos a la gente de Medio Ambiente, ojalá los podamos traer para acá pronto. Cuando ellos quieran, este espacio está abierto. Martes 9 de mayo, compañeros, hoy vamos a tener acá la presencia de Participación Ciudadana, representantes de Participación Ciudadana, porque el tema de la Cámara de Cuentas sigue caliente. Hay algunas opiniones sobre un comunicado que ha vertido esta organización de la sociedad civil y qué bueno que ellos nos van a acompañar hoy para que podamos analizar en conjunto sobre lo que está ocurriendo en ese organismo tan antiguo como la República misma, la Cámara de Cuentas. Y todavía están bypaseando eso en el Congreso. ¿Quién lo hace, quién no lo hace, cuándo lo hacen, cuándo los invitan, si los invitan separados, si los invitan juntos, ese establecimiento de esa comisión? En fin, vámonos con Susan Castaño. Está lista para las portadas. Los buenos días para ti, Catherine, Héctor, don Nelson, y para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN que están en sintonía hoy, ese martes 9 de mayo. Iniciemos inmediato este recorrido por la portada del periódico El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos con las informaciones desplegadas en el impreso, hablando específicamente de los avances del registro civil dentro de las novedades más significativas que trae la recién aprobada y promulgada ley número 4-23 orgánica de los actos del Estado Civil. Figura la disposición que eleva de 72 horas a 60 días el plazo para registrar las actas de defunción. En otra nota, las universidades presentan este martes sus proyectos para la solución al sargazo. Y es que estudios apuntan a su uso en la agricultura, además del biofertilizante líquido, envases para alimento animal y bioladrillos para la construcción.
También hablamos en el Caribe de informaciones económicas con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el FMI, quienes analizaron el desempeño de la economía. La misión del fondo destaca que la economía dominicana ha sido la más dinámica y resiliente de las últimas 2 décadas. Cerramos portada con informaciones políticas del Partido de la Liberación Dominicana, quien asegura que la Junta Central Electoral quiere imponer camisas de fuerza a los partidos. El comité político reiteró su rechazo al borrador de resolución sobre reservas de candidaturas. Continuamos hablando de informaciones deportivas desplegadas en la contraportada del periódico El Caribe, y es que el Heat está a una victoria de la final de la conferencia con 27 puntos de blotter. Miami superó por 109-101 a los Knicks para colocar la serie 3-1. El quinto partido se traslada mañana a la ciudad de Nueva York. Cerramos portada para ahora conocer las principales informaciones de nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa de la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario al general Torres Roviu, imputado en el caso Coral y Coral 5G. También hablamos del caso de una niña de 8 años quien llegó muerta y con múltiples signos de violencia en un hospital de Gaspar Hernández. Cerramos con el Ministerio de Educación, que presentó en el día de ayer su código de ética para regular las relaciones entre profesores, profesoras y estudiantes. Así que les invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del Caribe de este martes para que amplíe esa y otras informaciones de este día. Ha sido todo de mi parte, así retorno con ustedes. Vamos al reporte del clima con Jim Suriel. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos 3 días con la incidencia de polvo del Sahara en la región del Caribe. Desde el domingo en la tarde y la noche empezaron a llegar estas partículas provenientes desde África. Han transitado por todo el océano Atlántico en una trayectoria de más de 5.000 kilómetros para llegar hasta República Dominicana. Esas partículas se van a quedar con nosotros durante varios días, muy probablemente entre 6 a 7 días, es decir, hasta el domingo o hasta el lunes de la próxima semana tendremos esta nube de polvo sahariano en la región caribeña. Mucha atención, porque las personas con procesos alérgicos en el territorio nacional estarán aumentando las alergias respiratorias, oculares y también de la piel, porque es uno de los factores que provoca este fenómeno atmosférico. Se quedará con nosotros también aumentando la sensación térmica, especialmente durante las tardes. Pero también tenemos una vaguada ubicada al norte de la región del Caribe. Este sistema atmosférico ha provocado algunas lluvias en la región del Cibao en las últimas 24 a 48 horas. Pero como tenemos polvo del Sahara, las precipitaciones tienden a limitarse y a disminuir. A pesar de esto, para esta tarde y esta noche se espera la producción de algunos aguaceros hacia el norte, noroeste, parte de la cordillera central y algunas comunidades del noreste. No serán precipitaciones de importancia y ocurrirán al final de la tarde y comienzo de la noche, cuando la humedad se combine con el calor y la brisa marina. Así que mucha atención, porque tendremos una temperatura muy calurosa durante los próximos días y los procesos alérgicos por la nube de polvo del Sahara. Estas han sido las informaciones del tiempo. Una temperatura muy calurosa. No más preguntas, magistrado. Así mismo. Ahora mismo, hablando de temperatura, yo no sé ustedes, compañeros, pero como dice Nelson, uno ya llega aquí con el sol a todo dar. Hay 25 grados en la ciudad de Santo Domingo, sensación térmica de 27. Son las 7:20 de la mañana. Nada. Vamos a leer sus comentarios en la red social Facebook, como todos los días. Nos encanta leerlos. Gracias, Basilia Simons, que está en Francia. A ver. Dice que hoy no está Nelson como el Ave María. ¿Cómo así? ¿Cómo será como el Ave María? Bueno. Entre todas las... No. Mujeres. Ah. Ahora que tú estás entre todos los hombres. Publicaste entre todas las mujeres. Ahí eres tú. Hoy estoy yo entre caballeros. Sí, porque Yulisa Yulisa no está. Yulisa está de vacaciones. Salúdenme a Yulisa, si la ven por ahí. Salúdenla de mi parte. Está lejos. Está lejos, Yuli. José Martínez está con nosotros, también conectado desde San Felipe de Puerto Plata. Dice, primera espada de la restauración, General Gregorio Luperón, machete. ¡Pi! No puedo decir esa palabra.
publicamos. Gracias, José. Nancy de León dice, Diache, siempre bella, Catherine. Gracias, Nancy. Un abrazo para ti. ¿Cómo pasaste ese cumpleaños? Esperemos que muy bien. Esperemos que lo hayas pasado genial. Kelvin Torres también con nosotros. Gracias, amigo, como siempre. Herpi Peralta. Buen día a todo ese gran equipo aquí desde el pueblo de Bávaro. Voy a necesitar su apoyo en una denuncia sobre Pleamar, la empresa que administra los servicios de esta residencia. Pues envíanos la denuncia, Herpi. Gracias. Delio Samuel Marmolejos Frica, que también es un seguidor habitual o amigo habitual. Gracias. Guadalupe Graciano, activa desde Los Negros de Asua. Alberto Guerrero desde Boston. También nos comenta por aquí, a ver, Henry Santana, que está en Higüey. Nos manda buenos días. Jenny Modesto, está en San José de Ocoa. Catherine, pero con el sargazo se puede fabricar bastantes cosas, cosméticos, textiles, alimentos para gansos y para cerdos, o sea, que sirve para muchas cosas, solo hay que comenzar con el proyecto. Jenny, sí, le han encontrado algunos usos, sin embargo, no resulta, ¿cómo lo explico? No parece que eso vaya a resolver el problema. Las cantidades de sargazo son inmensas. Y terminan generando un problema no solamente para la República Dominicana, sino para otros países del Caribe. Y yo creo que para esto vale la pena que, aunque las universidades en República Dominicana estén haciendo ese trabajo de investigación tan necesario, se coordinen políticas regionales. Los recursos que se tengan en República Dominicana, créanme, van a resultar absolutamente insuficientes para una dinámica de esa índole. Ahí está también México sufriendo, que puede también tener importantes fondos para investigación, para desarrollo y el resto de los países del Caribe. Héctor Franco nos comenta, Dios nos ayude a resolver tantos problemas. Grace Aquín, yo digo, querido Héctor, a Dios rogando pero con el mazo dando. Dios está bien, que haga su trabajo, pero aquí hay que también poner lo nuestro. Fide Filpo está en Brooklyn. Hey, ¿qué tal? Buen día. Bernardo Tejada desde Santiago y también Miriam Borges, al igual que Grace Aquino y María Durán. Espero haberlos saludado a todos. A Dani Peña también desde Atlanta. Son las 7:23 y nos vamos a la primera pausa. Vamos a ver algunas noticias importantes ocurridas en el interior del país. Llevaron el inversor con la batería, se llevaron 3 abanicos, se llevaron el amplificador, se llevaron otro pequeño tenían, se llevaron una tambora. Desconocidos penetraron a la capilla de la Altagracia en la comunidad de Las Verdes, en el municipio de Villarriba, provincia Duarte, y cargaron con múltiples objetos y equipos electrónicos de valor. La Fiscalía de Puerto Plata sometió a la justicia a los individuos que habrían confesado que asesinaron al hacendado Generoso Pérez y a su pareja Maribel Acosta. Los imputados son Juan Alberto Perdomo Vargas y Manuel Francisco Pichardo. Cuando estamos llegando, entrando a la clínica, ya está así. Y ya no quisimos hacer nada. Y la niña de un pronto de otro hizo así. Y cuando nosotros llegamos ahí, cuando llegamos aquí a la clínica, decían que ya ella no tenía. Las autoridades investigan el caso de una niña de 8 años que habría llegado muerta a un hospital de Gaspar Hernández, pero con múltiples signos de violencia. El padre de la menor, Richardson Nina, y la madrastra, Yaniri Martínez, permanecen bajo arresto para fines de investigación. Y soy también la voz de muchas personas que me encontré ese día en el hospital de Boca Chica, también buscando un formulario. Una mujer identificada como Luz del Alba Pérez denunció que lleva 5 días solicitando un documento en el Hospital Municipal de Boca Chica y por falta de material gastable no se lo han entregado. Yanela Pimentel, CDN. Gracias, Yanela. Miren, señores, hoy hay una reunión de la Comisión Bicameral que estudia la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas, la 1004. Esa comisión bicameral no está tratando el problema actual, sino un proyecto de reforma a esa ley y algunos puntos en específico que se dice causan confusión y que originan los conflictos actuales. Porque en la ley 1004 se dice que cada 2 años deben ser reevaluados los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero la Constitución de la República dice que son electos por 4 años. Entonces, como son reevaluados cada 2 años, cada uno de los miembros ve la posibilidad de dar el salto en 2 años. Y ahí comienzan a moverse los intereses, la serruchadera de palo. Lo que quiero significar que el trabajo de esta comisión que estudia la ley
no es necesariamente vinculante a los problemas actuales que van hoy a la agenda de la Cámara de Diputados. Yarilis Calcaño nos cuenta qué es lo que se está moviendo, cuáles son las coincidencias en este conflicto aparentemente que tiene la ley. Lo que se hace es un juego de zancadilla y se arman pandillas al interior. El senador Ramón Rogelio Genao es miembro de la comisión bicameral que estudia la reforma y dice estar plenamente convencido de que los problemas internos en ese órgano tienen que ver con las aspiraciones de ascenso de sus miembros y lo que en ese sentido estipula la ley. Se establece que cada 2 años se cambia la directiva, la cambia el Senado, no entre ellos. Si usted no es miembro presidente o miembro vicepresidente o secretario, la única forma de usted ascender es procurando que la imagen del desempeño de los titulares de la directiva, presidente, vicepresidente y secretario, entonces esté deteriorada. Similar postura comparte el presidente de la comisión Milcíades Franjul, quien dijo que existen varias propuestas que van en la dirección de reformar varios articulados. Esto es lo que va a viabilizar para que nosotros podamos tener esa ley posible para que la Cámara de Cuentas pueda jugar el papel correspondiente. Los comisionados aseguran se están haciendo todos los ajustes necesarios para lograr que la Cámara de Cuentas trabaje en armonía y que situaciones escandalosas como las actuales no se vuelvan a repetir. Se está haciendo una reingeniería en el proyecto de ley para que esa parte esté clara y algunos problemas que han surgido no se repitan por eso. Por otro lado, para este martes se espera que la Cámara de Diputados conozca varios proyectos de resolución, algunos de los cuales solicitan la designación de una comisión que investigue los conflictos internos en el órgano fiscalizador y determine si existen elementos suficientes para el inicio de un juicio político contra sus miembros. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí se dieron cuenta ustedes lo que es el trabajo de esa comisión bicameral, pero hoy la Cámara de Diputados tiene que decidir el procedimiento por dónde va a coger el asunto del actual conflicto, de la actual crisis de la Cámara de Cuentas. Lo que todo apunta es que va a haber una comisión que va a investigar, que va a ver y va a hacer las recomendaciones a la Cámara de Diputados, que a su vez decidirá si le pide al Congreso, al Senado, que inicie un juicio político. Pero lo que se está viendo es mucha gente buscándole un bajadero al problema. O sea, que no se llegue al juicio político, que no haya una recomposición completa de la Cámara de Cuentas. Ahí se están moviendo intereses políticos, también intereses de la sociedad civil, que quiere que quiten uno, que dejen el otro, que fulano es el corrupto, pero que fulano es serio. Mi opinión particular es que la mejor salida es una nueva Cámara de Cuentas, cumpliendo exactamente, taxativamente lo que dicen la Constitución y las leyes, que no se salten ningún trámite. Yo creo que no llegará a la raíz del asunto, al fondo, y volverán a brotar los problemas si nosotros selectivamente, en la cesta de las manzanas sacamos y que esta es la que está podrida. Yo creo que hay que irse a fondo, porque lo que ha pasado es que la Cámara de Cuentas ha perdido toda credibilidad. Es el sistema, el rector del Sistema Nacional de Control, es el que audita, es el que escruta, es el que escarba, es el que debe velar porque las instituciones todas hagan las cosas bien, manejen los recursos de manera correcta. Entonces, si se perdió la credibilidad, se perdió la confianza. Si no hay credibilidad y si no hay confianza, la Cámara de Cuentas no sirve para nada. Creo que el principal sello característico de ese órgano es la transparencia, y se ha perdido. Ellos mismos han aportado mucho con sus confrontaciones, su malo manejo, ni siquiera manejan las relaciones interpersonales. Entonces, sin confianza, sin credibilidad, han demostrado que no hay transparencia, porque dicen una cosa y hacen otra, y dicen que los otros le ocultan la cosa. No. Yo creo que la salida debe ser una nueva Cámara de Cuentas
o nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, porque va a ser la misma, pero atención, se están moviendo los intereses particulares, los intereses de grupos de la sociedad civil para que dejen que dejen lo otro. Y hay quienes quieren barajar el pleito y que todo siga adelante. Bueno, vale la pena escuchar ayer una entrevista del buen amigo Servio Tulio Castaño, quien por cierto, yo debo decir, hay algunos titulares de la prensa hoy que, bueno, sobre todo de ayer, que no se corresponden con lo que Servio Tulio dijo. Sergio Tulio no, en ningún momento mencionó que él no estaba de acuerdo con la independencia del Ministerio Público. Lo que pasa es que fue abordado específicamente sobre el asunto del Ministerio de Justicia y él decía que la procuradora actual de hecho es una ministra de Justicia y que precisamente eso genera una indisposición, por decirlo así, o algún chispazo entre la lógica de que efectivamente la procuradora en su juicio para otros temas tiene una condición de independencia en cuanto a criterio, pero que el tema del Ministerio de Justicia, que es actualmente lo que funciona en la Procuraduría, pues le quita quizás ese peso al tema de la independencia, de la figura del procurador. Yo creo que hubo una lectura quizás imprecisa en un medio de comunicación. Pero en fin, esa entrevista de Servio Tulio Castaño es buena que ustedes la vean, compañeros, porque Servio Tulio advierte varias situaciones relativas a la ley de la Cámara de Cuentas, la ley actual. Y él explica que hay incluso algunos instrumentos dentro de la actual legislación que a los que nunca se le ha echado mano y que bien ese pleno o algún presidente de la Cámara de Cuentas o alguno de sus miembros tienen las formas de sortear las dificultades. Hay otros organismos, y lo hemos dicho, del Estado que tienen la situación de que su organismo directivo sea colegiado. Y sin embargo uno no ve este tipo de situaciones inapropiadas, preocupantes y que terminan por constituirse en inefectivas para lo que han sido dispuestas. Todo el mundo en la República Dominicana quiere que desde ese organismo de control se haga el trabajo, se ausculten cómo se están utilizando los recursos, hacia dónde y cómo se está llevando esa maraña, ¿no? Financiera que termina resultando el gobierno. Pero eso no es lo que se está viendo, ¿no? Estamos viendo una situación de infuncionalidad. Janel Ramírez ha dicho en un programa de televisión nacional que él es un preso de confianza del Pleno, que ha tenido que aprobar cosas ilegales, incluso con las que él no estaba de acuerdo, pero porque el Pleno así lo exigía. Yo creo que hay mecanismos. Habría que preguntarle al señor Janel Ramírez por qué no lo ha podido hacer, si no hay instrumentos en la ley, si no se ha asesorado con una persona que le diga qué puede hacer. Pero el pleito está echado. Yo creo que el Congreso de la República tiene tiene la firma. ¿Cómo se resoluta eso? Bueno, ahí están los diputados que para eso les han votado. La situación apremia. Yo sé que el tiempo no es el mejor. Eso Servio Tulio Castaño lo advertía ayer, bueno, pero es que estamos en campaña electoral. Y no es fácil, ¿no? No es fácil mover a una gente de aquí para allá y tomar una decisión que termine por irritar a un grupo de la sociedad que ha sido muy fuerte para el tema de la selección del gobierno en el año 2020. La sociedad civil en pleno, yo creo que respaldó, yo no voy a decir que respaldó al PRM, pero en el 2020 la sociedad civil sí hizo todo lo que estaba en su poder para que ocurriera un cambio. Que aquí se ha dicho mucho eso también, si el país votó por un cambio o votó en contra de lo que estaba antes. Evidentemente beneficiando al Partido Revolucionario Moderno, que aprovechó la oportunidad y que capitalizó esos votos. Ese grupo importante de la sociedad puede reclamar, en un caso u otro, decisiones que se vayan a tomar en el Congreso de la República en los próximos días. Pero amanecerá y veremos. Eso le queda el trabajo a los señores diputados y senadores. Como decía Nelson, son dos procesos distintos. Uno que se supone que hace tiempo había comenzado, que es la reforma de la ley. Y el otro es más coyuntural porque responde, o sea, se busca una respuesta
a la situación que está ocurriendo ahora, la crisis en la Cámara de Cuentas. Pero yo no dudo también en ese mismo orden que hablaba Nelson, de la posibilidad de que algunos quieran que esto como que se disipe. Yo no dudo que algunos sectores, incluso el propio Congreso, ya pretendan que la atención se centre en la reforma de la ley como una respuesta, como una supuesta respuesta a lo que está ocurriendo ahora, porque veo mucho el argumento de que esta crisis responde a defectos de la ley. Yo pienso que eso no es así, porque el hecho de que los miembros de la Cámara de Cuentas no hayan podido conformar un organismo con espíritu de cuerpo, que haya una crisis de gobernabilidad al extremo que se haya llegado, que sabemos que se ha hecho esfuerzo de mediación, algunas cosas que se han visto y otras cosas que es la mayoría fuera de Cámara. Tenemos entendido que legisladores han intentado mediar, los presidentes de la Cámara se han involucrado y la crisis ha llegado a una fase que uno sabe que no va a haber solución. Incluso mañana pueden venir el Pleno y firmar un acuerdo parecido al que habían firmado antes y comprometerse a que las cosas van a funcionar de manera correcta a partir de ahora, y eso va a tener poca credibilidad. O sea que una cosa es el proceso de reforma a la ley y otra cosa es la respuesta que se necesita para esta situación, para esta crisis de gobernabilidad. Bueno, tú mismo lo has dicho, ya ellos firmaron una carta con la crisis anterior y dijeron que se iban a portar bien. Es decir, que firmen otra más, ahora no tiene ningún valor. Pero esas son las consecuencias del reparto de la cuota. Uno tuyo, uno mío. Resulta siendo un parche mal pegado. Y el proceso lo complicó el PRM cuando decía, bueno, nosotros no nos vamos a meter en eso, que cojan un independiente, que no sea de ningún partido, que no sea político. Y ahí cayó esa Cámara de Cuentas. Pero eso hay gente en el ruedo hoy defendiendo su cuota. No, el corrupto, el mío no es corrupto, el corrupto es el otro. Ni modo, ahí está. Hay otro problema en la Cámara de Diputados. Resulta que no hay manera de salir del diputado Miguel Gutiérrez, de destituirlo, de quitarlo. Él está preso, mal preso, en la Florida creo que está, mal preso. ¿Mal preso o bien preso? Bueno, cuando el dominicano dice mal preso, que está cogido por los gozos. O sea, yo digo, está bien preso porque, bueno, más preso no puede estar. Mira, si el diputado renuncia, no hay problema, ponen otro. Si el diputado se muere, que no es el caso, no hay problema, ponen otro. Sí. O si sobre el diputado pesa una condena irrevocable, también hay problema, pero ahora no. Parece que el señor diputado preso en Miami quiere hasta cobrar, que está allá. Entonces ahí hay un brete que a ver cómo lo quitan, cómo lo destituyen. ¿Cómo lo resuelven? Samuel Guzmán nos trae esta historia porque tampoco quieren incurrir en violaciones legales. Pero parece que el hombre no quiere renunciar, ¿no? Parece que no. No, porque es que no quiere renunciar, pero está cobrando que no quiere renunciar. No, pero imagino que un narco de ese calibre, un sueldito. Bueno, Samuel Guzmán. No por eso, no por los cheques. Samuel Guzmán. Para someter al diputado Gutiérrez a un juicio político bajo el argumento de faltas graves, el Congreso tiene 3 opciones, pero según el abogado Julio de la Rosa, el proceso en contra del legislador no puede llevarse a cabo sin la presencia de este. La Constitución solamente establece 3 posibilidades: la ausencia, las inhabilidades y las incompatibilidades. Este tendría entonces que ser escuchado en el proceso de investigación y también en el juicio político, porque no se le puede vulnerar su derecho a la defensa. Hay otra opción para poder reemplazar al legislador sin la necesidad de un juicio, pero esta implica la renuncia del diputado. Si el diputado Gutiérrez no ha renunciado, no ha muerto, no ha sido juzgado mediante un juicio político, pues no podrá ser destituido. El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados designó a la legisladora Soraya Suárez como la instructora y coordinadora de todo lo relativo a los trámites para la destitución de Gutiérrez. Ya habíamos revisado varios documentos y este que ha sido remitido a nosotros también lo vamos a examinar para luego entonces sacar las conclusiones
en base a lo que nos ha llegado. El país a partir de hoy se enterará de los trabajos propios que tenemos en este Consejo de Disciplina. Si el proceso se da tal cual ha sido previsto, será el Senado de la República quien juegue el rol de juez para determinar si el legislador incurrió en faltas que ameriten su destitución. Samuel Guzmán, CDN. Miren, para esto, como dice eso, hay que conseguir un bajadero. Yo me busqué el detalle y es que esto fue, hace casi un año. Lunes 23 de mayo de 2022. Corte de Nueva York determinó incompetente la salud mental del diputado Miguel Gutiérrez. Ahí escuchaban ustedes a uno de los abogados de los diputados que decía, bueno, hay 3 situaciones que establece la Constitución para esto y una de ellas es la inhabilidad. Bueno, pues si la Corte de Nueva York determinó que el diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, bueno, aquí hay un detalle que yo no voy a leer porque es escatológico, pero dice que su salud mental se ha deteriorado desde que fue arrestado en Miami hace 2 años. Entonces, bueno, ese podría ser un argumento. Si está inhabilitado desde el punto de vista de salud para atender a su proceso penal en Estados Unidos, también no tiene habilidad para ser diputado de la República. No es muy difícil ese bajadero. Yo no soy abogada, pero por ahí les tiro esa, Héctor. Yo no sé qué piensas tú. Bueno, lo que pasa es que es un caso que no se había visto antes, porque diputados, se había dado claro las sustituciones, los partidos están acostumbrados a eso, y someten una terna, pero es un caso tan nuevo que el propio PRM cometió un error en estos días porque había dicho hay que sustituirlo, o sea, se le había pedido a la Cámara que se hiciera la sustitución, pero luego parece que o se pensó mejor o quizá las personas entendidas en los temas jurídicos del PRM dijeron, pero es que todavía no hay vacante. O sea, todavía tú no puedes sustituirlo. Podría haber un argumento como el que tú dices, pero todavía eso no se ha enarbolado. No. Ahora mismo él es diputado. Por ahora es diputado. Él es diputado. Exacto. Pero sí, con todo lo que eso implica. El abogado, uno de los abogados que es defensa de este legislador, había pedido que se le hiciera una evaluación de salud mental por un psiquiatra o un psicólogo de la Oficina de Prisiones, y el juez de la Corte en Nueva York le dijo, sí, hágasela, porque parece que han ocurrido algunas situaciones. Ese podría ser un bajadero. Yo no sé cómo lo va a dirimir la Cámara de Diputados. Suerte a la legisladora Soraya le cayó con esto, pues le cayó esa situación y ella dice, bueno, lo vamos a enfrentar. Un compañero de su partido, y además de su demarcación, porque son de Santiago los dos. Mire, el PLD sacando mollero ayer, hablando duro y dando golpe en la mesa. El PLD encabezando la oposición. Con el asunto de la cuota, de la reserva y de las resoluciones de la Junta Central Electoral. A propósito del PLD, un paréntesis, doña Margot, mañana hablamos. Doña Margarita Cedeño. Sí. Mañana hablamos. Que ella siempre está pendiente. Que tenemos un tema, Margot y yo, pendiente. Mañana hablamos. El asunto es que dice el periódico hoy en su portada que de manera tajante el PLD rechaza la Junta. Dice el Caribe de hoy que el PLD denuncia que la Junta quiere ponerle camisa de fuerza. Claro. Entonces están hablando en tono alto los PLDistas con la Junta y que ellos van a hacer su cuota del 20% igual que antes. En base a nacional y criterio nacional. Bueno, yo espero que cuando suene el primer tiro no salgan huyendo, pero estaban hablando duro. Francis Zavala y este envalentonamiento repentino del PLD. Adelante. Oposición oficial hoy. Continúa el debate entre los representantes de la oposición y del oficialismo luego de que la Junta Central Electoral diera a conocer el borrador de la resolución sobre la aplicación del porcentaje de las reservas de las candidaturas. La reserva es global, es de todas las candidaturas envueltas. De hecho, ahí anda un documento donde la Junta Central Electoral dice que los suplentes, por ejemplo, los suplentes a regidores, no cuentan a la hora de tú contar el volumen final de puestos que serán sometidos a la elección. Si la reserva se hace como lo está planteando la Junta Central Electoral por niveles, obliga entonces a que esas reservas estén enmarcadas o focalizadas en determinados municipios, distritos, y eso
imposibilita cualquier alianza de manera global. La mayor fuerza política opositora asegura que esta sentencia del Tribunal Superior Electoral busca ponerle una camisa de fuerzas a los partidos. La ley 2023, en su artículo 136, establece los mecanismos para las alianzas y no hay topes para las alianzas. Entonces, la interpretación del artículo 58 que ha hecho la Junta Central Electoral en base a una sentencia del TSE que no es vinculante es incorrecto. No, es que la ley es un poco ambigua, solo te habla del 20%. Entonces, la Junta Central Electoral resoluta en función de cómo debe hacerse mejor. Y yo pienso que como es mejor, es como no ha tenido problema nunca. Las impresiones de los dirigentes PLDistas fueron expresadas previo a la reunión ordinaria del Comité Político del PLD, la cual fue realizada en su Casa Nacional con la ausencia del expresidente Danilo Medina, quien se encuentra fuera del país, y 6 miembros más. Francis Zavala, CDN. Bueno, el PLD logró diferenciarse, ayer logró destacarse asumiendo una posición, porque fíjense que ayer todos los partidos fijaron posición sobre el tema de manera escrita. Ayer a las 12 del mediodía vencía el plazo de la Junta Central Electoral para que los partidos opinaran sobre este tema, de cómo se va a aplicar el tema de la reserva. Cómo se va a aplicar, lo que la Junta pedía era que opinaran sobre la propuesta que la propia Junta había hecho. O sea, la Junta tiene un borrador, pero que los partidos quieren que se borre, que quede borrado. Los partidos, según el conteo que se hacía ayer, 22 por lo menos de los 31 reconocidos están apoyando la posición de que la reserva se haga de manera global, de manera nacional, o sea, como un todo, que se aplique de manera global, que no se especifique ni que sea por candidatura ni por demarcaciones. Yo digo que el PLD logró destacarse porque a pesar de que todos los partidos fijaron posición por escrito, ellos que tenían reunión del comité político aprovecharon el escenario, dieron una declaración, incluso fueron más allá de fijar posición, porque están diciendo nosotros lo vamos a hacer así. O sea, nosotros lo vamos a hacer de la manera en que se está planteando y como la mayoría de los partidos quiere. El PLD tiene un punto y la oposición tiene un punto realmente, porque la Junta Central Electoral se está guiando por una decisión del Tribunal Superior Electoral. O sea, también tiene su punto. Pero ¿qué ocurre? Que si usted le da la opción a los partidos de que lo hagan a nivel nacional, el que quiera lo puede hacer a nivel de demarcación, el que quiera lo puede hacer a nivel de candidaturas. Es decir, que el esquema de hacerlo global es más flexible, permite que los partidos puedan acomodar su cuota, puedan acomodar su reserva de la manera en que cada uno entienda. A mí me llamó la atención algo que le escuché al señor Dantes, al amigo José Dantes, que él decía que esa resolución del TSE, sobre la cual está fundamentada en principio este borrador, es una decisión que además, ¿quién tomó? Román Jaques, cuando estaba al frente del TSE. Entonces, dice Dantes que evidentemente Jaques no se va a desdecir, pero que el TSE no tiene necesariamente en sus decisiones la competencia para sentar un precedente sobre todos los casos, porque a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, en buen derecho, esas decisiones solo competen a las partes en el ámbito del Superior Electoral y no así evidentemente en el ámbito del Constitucional. Es interesante el debate que se está dando allí. Yo creo que esto es un borrador que la Junta Central Electoral, ayer por cierto me invitaron y voy a agradecer a los amigos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios que han puesto ya en operación, están haciendo varios estudios antes de sacar a la opinión pública un análisis sobre, es una suerte de encuesta, pero realmente es un análisis sobre la población joven del país. ¿Qué les preocupa? ¿Qué no les preocupa? Y hago este paréntesis para hablar de que una de las cosas que tiene menos credibilidad en la juventud es el sistema electoral. Son las elecciones, es la Junta Central Electoral, o al menos todavía la valoración no es realmente aceptable en un año preelectoral.
Entonces yo creo que la Junta, no solamente sabiendo esto, sino considerando la posición de los partidos, debería sopesar cuál puede ser una estrategia que convenza a las organizaciones político-partidarias, que no son pocas. Las que firman este documento son 23, creo, si no me equivoco, son casi la totalidad. Hay 31 organizaciones políticas reconocidas 22. Y son 23 las que firman. Entonces no son pocas. Ojalá que esto se pueda dirimir con tranquilidad, porque no se necesita ruido en un año electoral, sobre todo con el precedente que tenemos del año 2020. Si tienen razón, pues entonces que se le busque la forma. Mira, vamos a cerrar esta parte del programa con la decisión de la jueza Patricia Padilla. Ella es la del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional. El caso de el vicealmirante retirado Félix Alburquerque, el ex de la DNCD, y la muerte del comunicador Manuel Duncan. El compañero Rafael Lara, tiene la historia para hacer al final una precisioncita sobre esto. Adelante, Lara. En solo gestos y en total silencio se mantuvo el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés, al ser conducido a la cárcel de Najayo, luego de escuchar la decisión de la jueza Patricia Padilla. ¿Se arrepiente de este hecho? Se recuerda que tras el conflicto con el comunicador Manuel Duncan, el oficial retirado buscó un arma en su vehículo, le persiguió, le hizo un primer disparo y al caer al piso le remató y luego huyó del lugar. El Tribunal de Instrucción ha considerado que la calificación jurídica debe variarse de asesinato a homicidio voluntario, y entonces vamos a esperar ahora el nuevo escenario, que es el juicio de fondo. Nosotros entendemos que en el juicio de fondo eso debe corregirse, porque lo que se cometió en contra de Duncan por Alburquerque fue un asesinato. Según la defensa del vicealmirante Comprés, el video que evidencia el crimen fue excluido como prueba. Se acogió nuestra teoría que lo que es un homicidio voluntario en principio, luego entonces el Tribunal de Fondo valorará si se acoge la excusa legal de la provocación o la excusa de la legítima defensa. Y es un asunto de fondo, acogieron las pruebas de la defensa. Excluyó algunas partes que se habían querellado, que no tenían calidad para eso, fueron excluidas. El arma que utilizó el vicealmirante para cometer el crimen no está registrada según el abogado querellante, razón por la que el Ministerio Público también le acusa de posesión ilegal de armas de fuego. Rafael Lara, CDN. ¿Cuál es la precisioncita que quiero hacer? Y es que la jueza Padilla actuó meticulosamente, estrictamente en el cumplimiento de la ley. Ustedes vieron que lo primero fue que sacó muchísima gente y que no tenía que buscar ahí, que en el proceso, que testigos, nada. Y además dijo que no apareció el arma homicida. Que ese señor Alburquerque, por su condición anterior, disponía hasta de 10 armas, pero que no apareció con la que él cometió el hecho. Entonces, eso hizo variar la calificación. ¿A dónde quiero llegar con la de la exclusión? Porque en los juicios de corrupción meten a todo el que quiera opinar. Que abogado del Estado, que ONG, que cualquier gente que aparece por ahí, que justicia, que yo, que usted también tiene derecho a participar. En este caso no. Y en este caso se fue tan meticuloso decir que no apareció el arma, que yo quisiera que en los casos de corrupción los jueces actúen así. Yo no estoy incriminando ni criticando a la jueza Padilla. Yo digo que ella se ciñó y lo explica ahí. No apareció el arma. Si no está el arma, yo no puedo dar esta calificación. Entonces, en todos los casos, los jueces deben actuar así, apegados estrictamente al mandato de las leyes y de la Constitución de la República. Bueno, hay un tema con el asunto del homicidio agravado o voluntario. El homicidio agravado es lo que se conoce como asesinato. La premeditación, la alevosía, si se preparó el crimen o no. La abogada tiene razón cuando dice, bueno, se tendrá que determinar en el fondo si hubo provocación, el tema de la defensa propia. A mí me llama la atención que el arma no aparezca y todo el mundo se quede como, ok. Recuerden que Alburquerque Comprés se entregó.
Y no le quedó otra que entregarse porque estaba en todos los videos del mundo. Él no tenía la intención de eso, porque si no, no hubiese, pienso yo, desaparecido esa arma de fuego. Porque ¿quién la va a desaparecer? ¿A quién le interesa que el arma desaparezca? Eso, porque ¿qué ocurre? Se dijo que el arma de fuego, eso se dijo, recuerden, compañeros, que el arma de fuego no necesariamente era la que le correspondía a él por ser militar, o sea, que fuese su arma de reglamento. Pero ¿a quién le conviene que el arma se haya perdido? Alburquerque Comprés, evidentemente. Entonces, sobre eso no se cuestiona nada. No sé, a mí a veces el tema de la justicia, a diferencia de lo que dice Nelson, que se ciñó, yo no creo que se haya ceñido tanto. Alguien tiene que responder por esa arma. Y honestamente, sí, claro que la diferencia de lo que le carga el Código Penal en cuanto a años de prisión es muy diferente. Si lo llevan a homicidio agravado o asesinato, le podrían caer hasta 30 años. Si es homicidio voluntario, le podrían caer hasta 20 años. Son 10 años menos. Ahora, yo les pregunto a la audiencia que, como yo no sabemos tanto de leyes, aunque muchos abogados nos ven, saludos a los abogados. ¿A alguien le queda duda de que este individuo es un asesino? A mí no me queda duda. O sea, yo no estoy hablando del Código Penal ni de cómo los abogados llaman fulano o llaman a mengano. A mí no me queda duda de que ese individuo en esa acción se constituyó en un asesino. Un tipo que le dan 2 trompadas, que no sabe, que no tiene inteligencia emocional suficiente, pese a su larga carrera en la DNCD, lidiando con los peores criminales. Entonces agarra, va a su vehículo, coge el arma de fuego y se la descarga arriba a Manuel Duncan. Ah, que Manuel Duncan no era un santo. Señores, está muerto. Está muerto. ¿Qué lo provocó? Está muerto. No hay justificación. Entonces, si quiere la jueza, le da 3 años. Pero para efectos de esta sociedad, ese individuo es un asesino. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Como les decíamos al inicio del programa, hoy tenemos una participación numerosa, nutrida, del equipo de participación ciudadana. El tema de la Cámara de Cuentas está en el centro de la atención informativa. Con nosotros Lizy Sánchez Padilla, a quien además le damos la bienvenida y la felicitación porque es la nueva coordinadora de participación ciudadana. Lizy, bienvenida. Gracias. También Lady Blanco, buena amiga de la casa, de participación ciudadana también, en su rol de miembro activo, activísima, Lady. Y Francisco Pancho Álvarez, quien ha sido también coordinador de participación ciudadana. Bueno, los tres han sido coordinadores. También, claro. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en principio queremos darles, además de darles la bienvenida, consultarles sobre cuál es la posición que ha tenido Participación Ciudadana. Yo sé que han sacado varios comunicados, notas de prensa, expresando lo que, y voy a citarlos, lo que ustedes consideran es una situación de ingobernabilidad que resulta insostenible en el seno de la Cámara de Cuentas tras las declaraciones dadas por Janel Ramírez y las últimas auditorías que han sido emanadas de ese organismo. Sí, y ahora aún más después de la comunicación de las 3 miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí claramente hay una situación que es prácticamente insalvable. Mira, nosotros, es una pena, es una lamentable situación que lacera el sentir que tiene el pueblo dominicano de un país más transparente y libre de corrupción. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas era este órgano, y ha sido este órgano en la historia de la República Dominicana, que ha contado cuentos, como le decíamos. Hemos visto ya históricamente lo que ha pasado con esta Cámara de Cuentas. Y con esta nueva conformación, pues el pueblo dominicano sintió unos niveles de tranquilidad y de esperanza. Y de esperanza de que pudiéramos contar con una Cámara de Cuentas que fuera a hacer su trabajo de fiscalizar los fondos públicos de manera transparente, ética, justa, en beneficio de todos, porque al final, cuando tenemos una Cámara de Cuentas que cuenta, pues ganamos todos. Entonces, es una pena que a pesar de ese sentir que tiene el pueblo dominicano y que tenía el pueblo dominicano, pues esta Cámara de Cuentas parecería que no entendió la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Y habría que agregar cuál es el mecanismo, el método de selección de los miembros
para evitar incurrir tal vez en los mismos errores que han llevado a estas consecuencias que estamos viendo ahora. Y lo digo porque cuando se eligió a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, todo el mundo pensó, tenemos una Cámara de Cuentas que no obedece a partidos políticos, que va a hacer un trabajo técnico, como debe hacerlo, objetivo. Y sin embargo, en la medida en que se ha venido degradando el trabajo de la Cámara de Cuentas, han comenzado a surgir temas de que este miembro obedece a este partido, aquel miembro obedece, hasta entidades de sociedad civil nos han atribuido hasta a nosotros en Participación Ciudadana haber propuesto miembros. Aquí el tema central es, si van a cambiar estos miembros de la Cámara de Cuentas, ¿por quiénes los van a cambiar? ¿Y cómo lo van a cambiar? ¿Cuáles son los métodos que van a utilizar para asegurarse de que ninguno va a llegar allí con una agenda particular o una agenda de intereses partidarios o de otros intereses, como Nelson mencionaba en uno de sus comentarios? No importa cuál sea la representación, no puede haber miembros de Cámara de Cuentas que obedezcan a intereses ni partidarios ni particulares. Es difícil lograrlo porque el Senado tiene una representación. Ese es el gran. No sé cómo lograrlo. A propósito del debate de la confusión de la ley 1004, que evaluando los 2 años, 4 años, ustedes tienen posición al respecto de que hay que aprovechar ahora para irse a fondo en la modificación de la ley de la Cámara de Cuentas. Mira, yo creo que sí, que hay que aprovechar, porque el tema originalmente lo orientamos en Participación Ciudadana en la modificación a la ley y mejorar los mecanismos de gobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas. Pero ese tema de que cada 2 años haya que evaluar a una persona que es elegida por 4, ¿usted sabe qué significa eso? Que esa persona está sometida ahí a obedecer las instrucciones que le lleguen, porque de lo contrario, a los 2 años lo pueden sacar. Le pueden dar una evaluación negativa, vamos a decirlo de esa manera. Eso mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia, que de buenas a primeras se puso en la Constitución que la Suprema Corte, los miembros, son evaluados cada 7 años. Yo siempre he estado opuesto a ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque hace rehén de esos miembros, ¿de quiénes? De aquellos que tienen que evaluarlos. Y eso es muy peligroso. Pero también con el tema de generar mayores niveles de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque todo se concentra en el Pleno. O sea, tú tienes a un presidente de una Cámara de Cuentas y tú tienes un Pleno. Pero la parte ya administrativa, ejecutiva de la Cámara de Cuentas, todas las decisiones que se emanan de ahí tienen que ser autorizadas por el Pleno. Entonces eso genera también muchísimos niveles de burocracia y trabas internas. Porque lo que hemos visto, un ejemplo, en la parte ineficiente de la Cámara de Cuentas, es que tenemos actualmente los mismos empleados o los mismos personal técnico que tenía la Cámara de Cuentas anterior, ¿verdad? Y eso ya es un problema, porque tenemos una Cámara de Cuentas anterior que ha dicho, ellos mismos, miembros de ellos, que maquillaban auditoría. Pero tú tienes ese mismo personal haciendo esa misma función en la misma Cámara de Cuentas. Y el presidente de la Cámara de Cuentas no los puede mover sin la autorización del Pleno. O sea, ¿cuál es la función del presidente de la Cámara de Cuentas? Y que conste que no queremos una Cámara de Cuentas presidencialista. Tampoco. Es cuestión de lograr el equilibrio adecuado para que funcione como órgano colegiado, pero al mismo tiempo pueda avanzar en los temas burocráticos. Hoy los diputados van a iniciar un proceso que podría concluir en juicio político. Ese es como el ambiente que hay. O sea, hacer el procedimiento que comienza la Cámara de Diputados y culmina en el Senado. Parece que esa es la intención que hay hasta ahora. Pero también uno sabe que si se da un juicio político es muy probable que se vayan todos. Ahí está la experiencia del 2008, sí. Pero también hay un tema de que los congresistas quizás no tienen los mecanismos como para hacer una investigación tan exhaustiva y distribuir responsabilidades, sino que si hay un problema de gobernabilidad, lo más lógico es que se vayan todos. Eso es lo que se espera. ¿Ustedes qué piensan sobre ese proceso que parece que se va a dar así? Bueno, nosotros entendemos que ese debe ser el proceso, primero, porque primero eso tiene que ir a la Cámara de Diputados tal como está. Fueron ellos lo que nombran a la Cámara de Cuentas. Entonces el proceso tiene que seguir como manda la ley. Y el tema en todo esto, al final, va a estar en cómo van a elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Sobre cuál base, sobre cuál perfil de candidato. Se va a definir un perfil de candidato.
yo creo que es fundamental definir un perfil del candidato para poder elegir a las personas realmente idóneas y además técnicamente idóneas, porque ese es otro problema, que parece ser que existe. Parece ser que dentro de la Cámara de Cuentas prácticamente no hay realmente. Lo que hay son contadores, no auditores. Y lo que se requiere es una parte técnica. En el equipo técnico, porque hay que decir, en el equipo yo lo técnico, sé, sí, que los 5 miembros de la Cámara de Cuentas actual son personas muy competentes desde el punto de vista técnico. Ellos, pero ellos no son los que hacen el trabajo. Son los técnicos de la Cámara de Cuentas. Y ahí la profesionalidad viene precisamente de ese cuerpo que tiene que hacer ese trabajo. Pero ellos fueron evaluados y la gente lo vio. Claro. O sea, fue una transmisión. Fue una evaluación en vivo. pública, sí. Sí, y Ojo, creó y una ustedes gran estuvieron de acuerdo esperanza. al principio, lo han dicho. Creó una gran estaban- esperanza. Sí. Mira, vamos a tener que hacer la brevísima pausa El micrófono para resolver habilitado. un problema con Lady que tiene. El micrófono. Eso es la seña que yo le estoy haciendo y ella no entiende. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Regresamos con más. Esta entrevista continúa con Pancho Álvarez, Lady Blanco y la señora Lizy Sánchez, de Participación Ciudadana. Continuamos con esta parte del programa. Héctor hacía la pregunta y sé que Lady quiere responder sobre ese particular, sobre el mecanismo que se está utilizando, que se buscará utilizar quizás en la Cámara de Diputados del juicio político. Sin embargo, yo tengo otras consideraciones que aprovecho para preguntarles, porque a mí me llama la atención que en la nota de prensa que emite Participación Ciudadana, ustedes establecen allí que ustedes tienen conocimiento desde hace más de un año de que hay situaciones de ingobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas y que tomaron la decisión de solicitar y reunirse con el Pleno y con los miembros. El resultado de esas reuniones, para que ustedes nos ayuden a entender qué es lo que ocurre, más allá de lo que uno u otro diga, quizás como un tercero. Mira, con relación a lo que el mecanismo, es importante que la gente comprenda que, y que Participación también ha dicho, que los cinco deben ser responsables de la situación de ingobernabilidad que tiene la Cámara de Cuentas. O sea, que los 5 tienen que ir al proceso de juicio político, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que eso también afecta el trabajo que nosotros esperamos de la transparencia, porque mientras pasa ese proceso, que se conoce y se da apertura a la acusación, para que el Senado haga ya la acusación formal, en este caso del juicio político, tienen que entrar todos, los 5, tienen que ser suspendidos sus funciones. Entonces vamos a tener una Cámara de Cuentas suspendida. Y es muy difícil, y tenemos que estar claros que estamos en una contienda electoral, y en una contienda electoral donde lo que más vemos es el uso de los recursos públicos en campaña. ¿Y qué órgano tiene que fiscalizar y velar por el uso adecuado de los recursos públicos? La Cámara de Cuentas. Y no hay suplentes. Entonces, no hay suplentes. Uso de recursos públicos que ya está ocurriendo. Exacto, que ya está ocurriendo. Entonces, no hay suplentes. Entonces, tú tienes una Cámara de Cuentas que va a estar suspendida con un equipo técnico que todavía no tiene y no ha generado la confianza ciudadana de hacer un trabajo de cara a lo que espera la sociedad. Y eso entonces, es uno político, de los grandes retos que tenemos actualmente con el tema de la conformación de la Cámara de Cuentas y el hecho de que tengan también suplentes. Pero si no hay juicio político, entonces, por esta situación. No, claro. La otra opción sería esperar que venza el periodo y sustituirlos, punto. O sea, esa sería la otra opción si uno no quiere embarcarse en un tema que pueda afectar los trabajos que se están haciendo, que se esperan que se hagan en temas, por ejemplo, de corrupción. Tú mencionabas que nosotros nos hemos reunido con la Cámara de Cuentas, efectivamente, pero no ahora. No, es que lo dijeron ustedes, lo hicieron público en la nota de Así prensa. mismo es, porque son reuniones que no son secretas. Hemos pedido reuniones, no ahora, hace 2 años, cuando fueron instalados en la Cámara de Cuentas, fuimos, nos presentamos, explicamos qué es Participación Ciudadana, cada uno de ellos, porque no lo conocíamos, excepto a Mario, que lo conozco porque es abogado, residente en Santiago toda su vida, y llevamos una vida paralela profesionalmente, él en Santiago y yo en República Dominicana, hemos coincidido en Santo Domingo y hemos coincidido en varios casos profesionales. Pero bueno, nos reunimos con ellos, escuchamos los planes que tenían para hacer en la Cámara de Cuentas, los aplaudimos, los apoyamos en ese sentido. Y cuando comenzó a deteriorarse la relación entre ellos, le volvimos a pedir una reunión y allí a los 5 miembros le dijimos, ustedes se van a ser responsables de si esta Cámara de Cuentas no satisface las necesidades que espera la población que satisfaga. O sea, se lo dijimos claramente. Esas reuniones, perdón, Pancho,
esas reuniones que ustedes han comentado de manera institucional y dicen, tomamos la decisión de solicitar y reunirnos con el Pleno. ¿Eso había ocurrido antes? Y con otras cámaras de cuenta, Participación Ciudadana había solicitado y se les había dado esa posibilidad, ¿o solamente ocurrió ahora? Nosotros nos hemos reunido con los presidentes de la República. Participación Ciudadana. Porque ¿cuál es la tarea que hace? No, porque una cosa es el presidente de la República, Pancho. El presidente de la República además se debe a todos nosotros también. Eso está bien, es un tema político. Pero la Cámara de Cuentas antes daba la posibilidad de reunirse. Mira, anteriores cámaras. No, la verdad que no recuerdo ninguna reunión previa. Ahora, cuando te digo que Participación Ciudadana, esa es su tarea, ir y reunirse con los funcionarios públicos y explicarles nuestra visión. Cuando te dije que no hemos reunido con el presidente de la República, no me estaba refiriendo al presidente Abinader, pero por ejemplo con el presidente Leonel Fernández, en su primer periodo, con el tema de la reforma policial, le solicitamos una reunión y él nos recibió en Palacio y allí fuimos a hablar de la reforma policial. Sí, Pancho, pero perdón, es que quiero ser taxativa con la pregunta para entender no solamente cuál es el rol de Participación Ciudadana, porque yo sé cuál es el rol de Participación Ciudadana, pero ustedes no fueron a la Cámara de Cuentas a explicar el rol de Participación Ciudadana. Ustedes dicen que tomaron la decisión de solicitar y reunirse con el Pleno de los miembros precisamente para evaluar qué era lo que estaba pasando dentro de la... Eso es la segunda reunión. En la primera reunión fueron 2 reuniones, en la que yo participé por lo menos. En la primera reunión fue para escuchar los planes que tenía la Cámara de Cuentas recién instalada. La segunda reunión era ya preocupado por la situación que se estaba dando al interno de la Cámara de Cuentas. Pero también es bueno que ustedes entiendan que es un rol que tiene Participación Ciudadana, pero que es una potestad que nos da la Constitución también. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice que la sociedad es parte del control y la fiscalización del Estado, en su artículo 245, y eso es parte de la función que hacemos, ir a preguntar como veedores sociales qué está pasando, sobre todo en un órgano que es tan importante para la misión de participación. Y en este caso particular de esta Cámara de Cuentas, justamente porque se entendía que esta Cámara de Cuentas era una Cámara de Cuentas diferente, era una Cámara de Cuentas ustedes tienen su simpatía en esta Cámara de Cuentas, no tienen cuota. Ya se aclaró porque había una confusión y se decía que el apellido Fernández era una cuota de ustedes. Nosotros nunca presentamos candidatura a nada. Ustedes son a veces como la gatica de María Ramos. No, y aparte, Mario, quiero que la gente esté clara. Mario forma parte del sector social de Santiago. Y en sociedad civil. Pero mira, Santiago somos todos, creo que se llama. Pero algo. Nunca ha sido miembro de Participación Ciudadana. Nunca hemos tenido una cercanía que no fuera que se le entregó el reconocimiento a la lucha contra la corrupción, que ni siquiera lo propuso Participación. Recuérdense que este premio lo presenta la sociedad. Son alianzas tácticas del proceso. No, ni alianza, ni siquiera alianza hubo. Alianza táctica ahí, que el propósito. ¿A dónde voy? Ya se aclaró, a propósito, el Fernández ese dijo una barbaridad de la directora de Diario Libre. Ahí se me salió si tenía algo. Y la verdad que sí, eso es cierto. Fue un error completo porque Inés Jaipón merece, es una barbaridad. Todo el respeto. Pero está en su cuenta y él no ha desmentido eso. Pero bien, ¿dónde están las simpatías de Participación Ciudadana? En este pliego de 10 puntos, y uno de los informes de ustedes. En el punto 5 ustedes dicen, parte de los integrantes actuales del Pleno ha rechazado la propuesta del presidente de organizar los trabajos en 4 áreas especializadas, etcétera, etcétera. O sea que ustedes ahí le sacan su comida aparte, como que el presidente ha impulsado iniciativa. Y segundo, algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir, o sea, tráfico de influencia, tratan Pero Nelson, entonces, tú con la experiencia que tienes... Hay dos cosas, ¿ustedes le sacan su comida aparte al presidente? No, yo están avalando que no, para nada, iniciativa y no le han hecho para caso. Nada. El presidente también es responsable de la ingobernabilidad, porque a él le corresponde la principal responsabilidad de manejar el Pleno como un órgano colegiado. Y parece que no, que se le ha ido de las manos. Ahora, si tú me dices, Nelson, a mí que esto que está ocurriendo, los abogados de los imputados de casos de corrupción y los propios
imputados de casos de corrupción están en sus casas ya en prisión domiciliaria viendo este programa, no están ahora mismo frotándose las manos diciendo eso es lo que nos conviene a nosotros que ocurra. El total descrédito de la Cámara de Cuentas para tratar de llevar ese descrédito a los expedientes acusatorios que hay en los tribunales de la República. Eso es algo que nos preocupa porque recuérdate, la gente dirá, ¿y por qué Participación se preocupa de eso? Porque nosotros somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional, que es una organización mundial con presencia en 172 países y nosotros somos la organización que representa a Transparencia Internacional. Nosotros trabajamos dos temas básicos, corrupción y el tema electoral. Y eso lo sabe obviamente todo el país, ¿no? Ahora, lo cierto es que estamos conscientes de que desde la presidencia de la Cámara de Cuentas se han motivado acciones para hacer más efectivo el trabajo. Y la misma presidencia ha encontrado ciertos niveles de recelos a dar, como por ejemplo, esa creación que nosotros no entendíamos pertinente de que se dividieran los trabajos en 4 áreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la corrupción pasada y la corrupción presente. Hay que presentar las auditorías de esta nueva gestión. ¿Dónde están las auditorías de esta nueva gestión? No, pero... Entonces, esa es la realidad. Tú tienes que tener una Cámara de Cuentas eficiente para los casos de corrupción pasada, pero para esto también. O sea, tú tienes que auditar y fiscalizar las cuentas de esta nueva administración. Una Cámara de Cuentas que lo que está sacando ni 7 auditorías al año. Ni 7 auditorías, que los ministerios donde hay mayores recursos no se están auditando. Entonces tú tienes que identificar cuáles formas tú puedes hacer más fácil y más rápido y expedito el trabajo. Y que hayan más de 100 posiciones de auditores vacantes. Vacantes. Más de 100 que no se han podido poner de acuerdo para designar a esas personas para que lo trabajen más. Una situación de que gobernabilidad, eso prácticamente está no hay claro. auditores, que lo que hay son contables. Entonces imagínense ustedes. Entonces... Con recursos, porque tienen los recursos, porque eso es otra cosa. Los auditores. Ustedes están entendiendo. O sea, ustedes coinciden con el voto disidente de Mario Fernández en el momento en que se emitió la última auditoría que fue llevada a la Cámara de Diputados. O sea, coinciden ustedes en la motivación. Sí. Y parte de la motivación de Mario Fernández es que no hay condiciones técnicas en estos informes precisamente para demostrar nada. Bueno, es sobre lo que pasa es que es muy cierto. Ellos presentaron, creo que los dos, presidente y Mario, voto disidente al informe que se entrega sobre el presupuesto nacional. Se supone que es una fiscalización de ese presupuesto y lo que se hizo fue un análisis, un informe. Que los datos que ellos estudiaron son datos que le mandaron del gobierno. En un análisis no hay un expertise, es la fiscalización de ese presupuesto nacional que no se hizo. Entonces, por eso el voto disidente, porque nosotros leímos cuáles fueron las razones por las consideraciones y entendemos que son justas. Y es una pena, porque repito, son 5 personas con capacidad técnica. No podemos decir que son personas que no saben lo que están haciendo. Son 5 personas que saben perfectamente lo que están haciendo. El tema es que ellos deben unir sus voluntades hacia una sola dirección. No en beneficio de ningún partido ni de ningún sector, sino de la sociedad dominicana. Eso es lo que no ha ocurrido en este momento. Y como ustedes decían, la selección generó muchas expectativas, muchas esperanzas. Y parecía un proceso modelo cuando uno veía un proceso modelo. Ese proceso en la televisión, esas entrevistas, parecía que todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar en cuanto al criterio de selección? Mira, qué bueno que tú mencionas eso del proceso. En televisión se le hacían preguntas, todo el mundo veía maravillado. Claro. Me recuerda el año 2000, 2001, que habían 3 vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Yo era el vocero de una coalición de organizaciones de sociedad civil, donde estaba el sector empresarial, el sector social, y queríamos que esas 3 posiciones en la Suprema Corte se llenaran a través de un concurso público, con evaluaciones televisadas. Y de buenas a primeras, el presidente Hipólito Mejía dijo, aquí hay 3 posiciones. Una que la va a designar Balaguer, otra que la va a designar Jorge Subero, el presidente de la Suprema Corte en ese momento, y la tercera nosotros. Sí. O sea, y nosotros protestamos por ese tema de repartición. ¿Por qué? Porque aquí nos hemos acostumbrado a modelos de evaluación televisados que no son más que maquetas, que no obedecen. Si ya hay una decisión política de saber a quién se va a designar, ¿para qué someter a evaluación a esas otras personas? O sea, que palabras más, palabras menos, eso es bulto. Puro bulto. Y tú sabes que es importante que se tome en cuenta no solamente los criterios de que sean técnicos, de que sean en una área específica, como establece obviamente el parámetro de la Cámara de Cuentas, pero lo que hemos visto también aquí es que se toma en cuenta también las habilidades blandas.
las capacidades emocionales para asumir, perfil. como parte del perfil, para asumir los plenos y para hacerla también llegar a la presidencia del pleno, porque hemos visto que hay una ingobernabilidad, pero también mucho se debe no solamente a intereses particulares que puedan tener miembros de la Cámara, sino también a egos y a falta de capacidad emocional para dirigir y mantener el equilibrio en un pleno. Mira, hay una parte compleja de cómo escoger a posibles nuevos integrantes. Ustedes dirán, bueno, pues está la ley, pero yo me refiero a otra cosa. Vamos a hacer vista pública, vamos a abrir un proceso de sugerencia. ¿Cómo hacerlo? No estoy hablando de que no hay una ley, que yo sé el proceso. Claro. ¿Cómo hacerlo para no equivocarnos otra vez? Bueno, ahí es donde está uno de los principales problemas. Lamentablemente, tradicionalmente, en nuestro país, cuando hay que tomar decisiones de esa naturaleza, en el Congreso hay una repartición. Y ese es un gran problema. Entonces, deberían ellos de ponerse de acuerdo para hacer un trabajo más técnico, si se quiere. Por eso hablaba ahorita del perfil. Es necesario crear un perfil de los candidatos y que pueda haber una participación no solamente de palabra, de vistas públicas, porque total, las vistas públicas al final ellos siguen repartiéndose las cosas, sino que de verdad se tome en cuenta las observaciones que se hacen y los perfiles que se requieren para posiciones de esa naturaleza. Y que no es que no sean miembros de partido político, es que no tengan relaciones ni compromisos con ningún grupo político que pueda influir en las decisiones. Espérate, porque ustedes y el PRM fue que se inventaron que independiente, que lleven independiente a los organismos. ¿Y tú quieres personas dependientes? ¿Tú quieres gente que no, vaya? Ahí puede llevar un político cultivo. Lo decíamos con el censo. Hay gente de experiencia, llevan gente de experiencia, no independiente. Mira, pero gente de experiencia, técnicos con la calidad ética, moral, pero que sean claro independientes. Que sí. Pero ahí está el problema, que se cree que los políticos no sirven y buscan independientes y miren lo que les sale. No, porque no estamos hablando de los políticos partidarios. Cuando hablamos de la configuración de instituciones como esta, que vela también por el uso de los recursos públicos de los políticos también, tú tienes que tener unos niveles también de discrecionalidad, probidad y seriedad. Ahora hay mecanismos que se pueden utilizar y yo lo he propuesto en varias oportunidades y casi me han linchado, ¿no? Hay mecanismos que se pueden utilizar para tratar de depurar la selección. Eso pasa en las empresas privadas. Las empresas privadas tienen hasta para posiciones muy altas y de repente buscan empresas especializadas en evaluar, en seleccionar el personal, en evaluación. Ustedes dirán, eso es delegar las funciones, me lo han criticado muchas veces cuando digo eso, es delegar las funciones públicas en esas empresas privadas. No, esas empresas privadas van a dar insumos que van a ser utilizados por los que toman la decisión, pero ya no va a ser una decisión basada única y exclusivamente en que este es amigo de fulano o este es una persona que va a corresponder al partido. Mira lo que acaba de pasar con esta señora de salud, del Departamento de Salud de Barahona. Ustedes quieren, nosotros hoy deberíamos no estar hablando de la Cámara de Cuentas, sino de esa barbaridad. Hablamos ayer, no te preocupes. No se quedó sin... De esa barbaridad. Hoy también no se quedó sin espacio. De esa barbaridad de esa señora diciendo que va a cancelar a la que no vaya. Y después, peor aún, del presidente de la región del PRM diciendo que va a defender a esa persona, ¿no? Cuando el PRM, Milagro Ortiz Bosch, debería estar ya en este momento tomando cartas en el asunto, porque hay un tema ético. Mencionado doña Milagro, que ella estaba en tarima ahí, pero en segundo, debió marcar distancia con eso. Y José Ignacio Paliza también como presidente del partido, no como ministro, sino como presidente del partido. Eso fue lo que dijo en el programa de Yanet Sárez, marco distancia. Entonces, sí, pero decir que deberían expulsarla del partido. Sí. Porque mantenerla dentro del partido... pero sigue cobrando. Pero no obstante eso, es una violación a la ley electoral, nueva ley electoral, a uno de los delitos electorales, que es amenazar, amedrentar dentro de
de su función de poder a funcionarios públicos para materializar temas electorales. Elemental el derecho al trabajo. de Uno tiene que pertenecer al partido de gobierno para trabajar. Claro. Esa es otra. De 1 a 3 ese años. criterio. Y entonces ahí tenemos una Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Tú no tienes que esperar, tú puedes actuar de oficio. ¿Y dónde está? Bueno, se No, supone ya que eso- ya ¿Dónde está debe esa estar Procuraduría funcionando. de delitos electorales? Bueno, parece que Póngale no va a nombre y ser fácil apellido. salir a camino con esto de la Cámara de Cuentas, pero debiera aprovecharse. Pero tal vez lo mejor, y esto yo no lo he escuchado mucho, Nelson, es que dada las circunstancias que estamos entrando ya en una campaña electoral, ustedes saben cómo lo que ocurre en una campaña electoral, tal vez valdría la pena considerar la posibilidad de esperar que esta Cámara agote su periodo y sustituirlo cuando llegue el vencimiento de Pero su mientras periodo. tanto se produciría como un vacío, por ejemplo, Sí. que... No, que ya una perdieron auditoría que salga credibilidad ahí no tiene pública. Bueno, credibilidad. pero quizás puede haber un referee que contribuya a que entre ellos se lleguen a acuerdos. No, pero además y acuerdos que beneficien a la institucionalidad. ¿Ustedes por se supuesto. imaginan designar una nueva Cámara de Cuentas en plena campaña electoral? Que comiencen a va a ser aprender. difícil. Eso yo creo Eso que es vale la la pena. repartición Va a ser de la la Cámara de vale la Cuentas. pena reflexionar sobre eso y tal vez pensar en la posibilidad de esperar que agote su periodo. Oigan, Pancho, Lizzy, Lady, yo no quiero despedir la entrevista porque, bueno, ayer una, además colega, está aquí con nosotros en algunas oportunidades en CDN, Carmen Inver emitió un artículo de opinión muy duro en cuanto a términos en contra de Participación Ciudadana, evidentemente. Y a mí me interesa saber cómo responde Participación Ciudadana ante la acusación que hace Carmen Inver de que esta organización, o sea, ustedes, estarían irrumpiendo en la Cámara de Cuentas y que eso está tipificado como usurpación de funciones en el artículo 258 del Código Penal. Porque no vale la pena quizás tratar sobre los epítetos, pero sí sobre esa parte específica que a mí me interesa tener su posición. Mira, yo que participé durante muchos años, más de 10 años, en el programa de Carmen Inver todos los martes, y la conozco perfectamente y sé que es una persona, esa es mi opinión personal, íntegra, que dice lo que ella cree, no porque alguien le está mandando a decir, sino porque eso es lo que ella cree. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con lo que ella está señalando, porque si se aplicara ese criterio que ella establece, todos aquí, los que estamos sentados tendríamos el peligro de ser sometidos por usurpación de funciones, porque aquí ustedes constantemente, todos los días, están opinando, diciendo que este funcionario debería hacer esto, aquello. Entonces, ustedes están usurpando funciones públicas. No, ustedes están ejerciendo el derecho de la prensa, en primer lugar, y nosotros estamos ejerciendo el derecho de la ciudadanía a opinar. Y ese es un derecho sagrado que no debe ser tocado. Ahora, reiteramos, vivir en democracia implica escuchar críticas y no responder muchas veces de la misma manera, porque a veces los adjetivos calificativos, cuando se utilizan de manera desproporcionada, alejan más que unir, ni los adjetivos positivos ni los negativos. Entonces, a Carmen Inver, para mi aspecto personal, ¿no? Mi respeto para ella, mi cariño de siempre, y que siga trabajando por la democracia dominicana como nosotros lo seguiremos haciendo. Bueno, yo diría que ante la desinformación, ante las calumnias, Participación, no lo digo por doña Carmen, lo digo en general, Participación sigue fortaleciéndose, sigue trabajando con su mismo objetivo, un país más justo y más transparente, y nada nos va a distraer de esa misión, independientemente de lo que diga, en eso seguimos. Yo estoy en la misma tesitura de Pancho. Yo conozco a Carmen desde hace muchísimos años, nos unen lazos familiares desde hace muchos años, y realmente a mí me dio pena escuchar todos los calificativos que ella dice ahí. Eso es lo único que yo puedo decir, porque a Carmen le tengo mucho aprecio, se lo seguiré teniendo, por supuesto, a ella y a toda su familia. Y la considero también una persona muy seria, muy íntegra. A veces, ¿cómo se dice? Medio cuadrada en sus planteamientos, pero eso es parte de su personalidad. Y todo mi respeto para ella. Y yo aprovecho la ocasión para seguir motivando a todos los voluntarios de Participación Ciudadana que sin esperar nada a cambio, que de manera desinteresada contribuyen a la misión que hacemos nosotros, porque nosotros somos parte de la vocería,
pero detrás de nosotros hay un grupo de ciudadanos que de manera desinteresada contribuye diariamente a que el trabajo de participación ciudadana pueda llegar a todo el territorio nacional. Y a esos también ciudadanos que son íntegros, transparentes, trabajadores, que entienden lo que hacemos, a ellos también yo les debo mi aprecio y mi consideración, a pesar de lo que dicen. Bueno, que dicho sea de paso, en participación ciudadana, todos nosotros hacemos un trabajo voluntario. Gracias, Pancho. Igual que todas las comisiones de trabajo. Lizzy, gracias Pancho, gracias Lady. Gracias por a habernos ustedes. acompañado. Gracias. Vámonos a la pausa comercial, venimos enseguida con la